Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida al workshop Desafíos de vinculación con el medio desde la acreditación hacia la evaluación integral, organizado por la Red de Vinculación con el Medio en conjunto con la Dirección de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Gabriela Mistral. Saludamos cordialmente al rector de la universidad, Sergio Mena, a la vicerrectora académica, Kiyomi Matsumoto, al vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos, Andrés Flores, a la decana, directores y directoras, académicos, académicas y estudiantes. Queremos saludar también al comité directivo de la Red de Vinculación con el Medio, a sus directores, coordinadores e integrantes, que hoy se encuentran presentes en nuestra casa de estudio, a la Comisión de Aseguramiento de la Calidad de la Red, quien hizo posible esta valiosa actividad en nuestra casa de estudio, y también a todos los que nos acompañan a través del canal de YouTube de la Universidad Gabriela Mistral. Para comenzar este workshop, invitamos al rector Sergio Mena a que nos dirija unas palabras en el podio. Muy buenos días, quiero saludar a todas las personas que hoy acompañan esta importante actividad, que nos visitan de distintas universidades. Por supuesto, a la red que se ha esforzado por sacar adelante esta importante iniciativa y también a nuestra comunidad y a las personas que hoy día también participan de este evento a través del canal de YouTube de la universidad. Para nosotros, la vinculación con el medio es un elemento importante que tributa significativamente en la formación de nuestros estudiantes. Nos hemos comprometido con poder generar al interior de todas nuestras mallas una ruta que permita que nuestros estudiantes tengan una experiencia en donde visualicen el valor de la bidireccionalidad y la co-construcción, pudiendo generar impacto en las comunidades. Creo que hemos ido en el tiempo como universidad, todas, construyendo una experiencia en torno a la vinculación con el medio, en torno a la investigación, y creo que la conversación que hoy día vamos a tener respecto de la transición que estamos llevando de tener una vinculación con el medio que hoy día se visualiza en forma integrada en todos los programas, en todas las modalidades, en toda su dimensión, y cómo esto se está viviendo en distintas universidades, creo que es un gran valor para todos quienes estamos hoy día en las universidades, en todas las instituciones de educación superior comprometidos con la promoción, con el desarrollo de una mejor educación para nuestros estudiantes. Muchísimas gracias a Catalina Mujica también y a Andrea Casas, quienes hoy día van a tener este conversatorio con nosotros hoy día. Así que espero que tengamos una excelente jornada y muchas gracias a todos hoy día por acompañarnos en esta actividad. Muchas gracias, rector. La Red de Vinculación con el Medio es una red de profesionales autogestionada del sistema educativo chileno, la cual nace ante la necesidad de entender en su complejidad la vinculación con el entorno y hace su aporte, por un lado, dando claridad en las funciones de la vinculación con la comunidad y, por otro, con las exigencias del sistema de calidad nacional respecto a la tercera misión de la institución de educación superior. Ante tal escenario, el aporte de la red de vinculación con el medio, a través de su trabajo colaborativo y autogestionado, se posiciona de tal manera que es reconocida, por ejemplo, en su participación en el glosario de conceptos de vinculación con el medio de la Comisión Nacional de Acreditación. Complementario a lo anterior, es importante relevar que la red Vinculación con el Medio implementa espacios de reflexión y debate para fomentar, por un lado, el aprendizaje activo en esta área de gestión y, por otro, para conectar a los profesionales que trabajan en esta área y en las instituciones de educación superior, además de tener una biblioteca con material visual y audiovisual para que la comunidad pueda informarse de los temas contingentes de la vinculación con el medio. A continuación, quisiéramos presentar a dos integrantes de esta red que hoy nos acompañarán con sus ponencias.
Catalina Mujica es directora nacional de vinculación con el medio de la Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, periodista y magíster de comunicación. Andrea Casas, consultora de vinculación con el medio y directora académica del Diplomado en Vinculación con el Medio de la Universidad Alberto Hurtado, quien es doctora en Humanidades y Estudios Sociales de Latinoamérica. Hoy abordarán una temática que resulta inquietante para todas las instituciones de educación superior, que por años ha sido marcada por las acreditaciones a una evaluación autorregulada, con una visión sistémica y con alcances distintos a los de sus inicios. Por favor, invitamos a pasar al escenario a Catalina Mujica. Bueno, yo quiero partir diciendo no maten al mensajero. A mí me toca revisar los criterios de acreditación, pero la verdad es que con bastantes buenas noticias con respecto a el énfasis que hoy en día ha hecho la CNA con la bajada, con las nuevas orientaciones, donde de alguna manera nosotros pensamos que le pone un criterio de realidad a la vinculación con el medio, a lo que nosotros podemos lograr y también a dónde es necesario hacer los énfasis. Yo parto con, bueno, me robo esta imagen de mi institución, de Santo Tomás, que es una de las imágenes que nosotros ocupamos cuando hacemos las presentaciones de vinculación con el medio, porque siento que representa, como dijo el rector, cuál es el core y la importancia de vinculación con el medio, y es cómo la comunidad entra en nuestros estudiantes cuando nosotros logramos lograr el objetivo que tiene vinculación con el medio. Y obviamente también hacer los aportes a la comunidad con la que ellos trabajan. Me llamó la atención que pude poner en una sola página tanto los criterios del subsistema universitario y el subsistema técnico profesional. Y nadie podría creer que esta sola página ha generado un cambio cultural en las instituciones o está tratando de generarlo. Los nuevos criterios de acreditación de alguna manera nos ponen una serie de desafíos que es desde donde les quiero hacer la presentación hoy en día para darle un orden a cómo vamos a entender hacia dónde tenemos que caminar con vinculación con el medio. Esta es una interpretación propia absolutamente, así que cualquiera puede disentir. Pero para mí los desafíos que hoy en día nos ponen los nuevos criterios de acreditación tienen que ver con la profesionalización, con las nuevas formas de relacionarse con el entorno, con la focalización y la sistematicidad, con la transversalidad, la obtención y uso de los resultados y la mejora continua. La profesionalización. Bueno, hoy en día la vinculación con el medio no se improvisa. Ya durante muchos años, desde una súper buena voluntad y desde también una intuición del aporte que hacían los estudiantes, desde las unidades académicas empezaron a hacer vinculación con el medio con muy pocos lineamientos, sobre todo muy pocos lineamientos institucionales, pero sí con mucha intuición. Eso no deja de tener valor porque no lo hayan hecho con los lineamientos, pero hoy en día nosotros sí tenemos que tener lineamientos, porque en el fondo hoy en día vinculación con el medio es una función misional que aporta a la academia y a la investigación, por lo tanto no se puede improvisar. Y aparecen las palabras de políticas, lineamientos, construcciones, contribuciones internas, contribuciones externas, tanto en los criterios de las universidades como del TP. Y llama la atención que, por ejemplo, en el caso del TP, esto que antes, que ya era lógico que teníamos que hacerlo incluso en los criterios anteriores, hoy en día es semáforo rojo porque es criterio 3, es nivel 3. Ya, por lo tanto, es así de importante el saber que nosotros tenemos dentro de nuestras políticas y lineamientos ciertos aspectos que son críticos y que nos dan la ruta identificados desde un primer momento. Los cuadritos amarillos son nuestros salvadores, que son las nuevas orientaciones. Y acá quería contarles cómo, o mostrarles cómo, en el caso del TP, se pide que toda esta construcción de lineamientos sea con la participación
de sectores del entorno relevante de los grupos de interés. En cambio, en la universidad se nos pone un poco más difícil porque nos piden un diseño colaborativo. Por lo tanto, quienes hoy en día estén pensando, estén en proceso de hacer estas revisiones y hacer actualizaciones de sus políticas, tienen que considerar que tiene que hacerse con la participación o con el diseño colaborativo de los entornos relevantes y de los grupos de interés. Pero ¿en qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda a posesionar un área que a todos nos ha costado, quienes trabajamos en vinculación con el medio, posesionar en nuestras instituciones. Y no solamente posicionar en nuestras instituciones, nos ha costado posicionar a nivel social. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí cada vez que me preguntan en qué trabajas, yo digo vinculación con el medio y me miran con cara de, ya, no tengo idea de lo que significa. No tengo idea. Eso ya es a nivel social y es como uno aprende a hacer discursos cortos para explicar algo que es muy complejo. Pero también este posicionamiento tiene que ver dentro de la institución, porque al ser un área que adquirió este rol hace poco como función misional, y siempre hemos sido un poco como el hermano chico o pobre, dependiendo de la institución, de la docencia y de la investigación. Nosotros tenemos que insertarnos dentro del sistema de la institución. Por lo tanto, todos estos lineamientos que da la CNA, que de repente pueden ser mirados en alguna manera como una camisa de fuerza, yo los veo de manera positiva, como una forma de poder efectivamente posicionar el área dentro de la institución. Y hay que tener una cosa muy clara. A diferencia de los criterios anteriores, hoy en día no son declarativos, hoy en día hay que mostrar evidencia sobre cada una de las cosas que nosotros pongamos en nuestra política. Así que ojo, porque uno se puede entusiasmar y puede encontrar muy bonitos discursos, pero cada palabra después te la pueden cobrar porque es cierto, porque es un compromiso que uno hace con sus estudiantes, con la sociedad y con la institución. Coherencia. También antes aparecía la coherencia, pero hoy en día la coherencia que nos piden con respecto, que no están pocos criterios, la coherencia que nos piden es que, dado que somos una función misional, hoy en día todo lo que nosotros definamos, objetivos, propósitos, políticas y modelo de vinculación con el medio, tiene que ser consecuente, tiene que ir en coherencia con las definiciones institucionales, porque nosotros respondemos a la institución, y lo cual de alguna manera te da cuenta de por qué vinculación con el medio tiene criterios también que son más interpretativos que, por ejemplo, la academia. Nosotros no tenemos criterios tan fáciles como porcentaje de retención de alumnos, que en el fondo es difícil no entender el criterio. Nuestros criterios son interpretables, pero también son interpretables porque la vinculación con el medio responde al sello de cada institución. Y eso hace que también nos dé un poco más de libertad de cómo nosotros podemos llevarla a cabo. ¿Y por qué? Si bien es algo que ya sabíamos que teníamos que hacer, lo recalco, es porque las nuevas orientaciones le dan un énfasis y te piden hacer un análisis entre esta relación entre la política, el modelo, la vinculación, el modelo de vinculación y la misión, visión y propósito. Y yo siendo súper positiva, encuentro que esto lo que hace es darnos un respeto a nuestra autonomía. Es decir, nos están diciendo, ordénense, nos están diciendo, den lineamientos, pero respetamos la autonomía para que ustedes puedan hacer. Parte de la profesionalización son los modelos de gestión. También los teníamos antes, ahora los hemos perfeccionado. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora nuestros modelos de gestión tienen que estar insertos dentro del modelo de aseguramiento de la calidad de la institución. Nosotros ya no estamos solos. Ya nosotros antes éramos como que estábamos, como que llegábamos y nos decían en qué te puedo ayudar. ¿Ya? Hoy en día no, hoy en día estamos dentro de la institución, por lo tanto todo lo que nosotros hacemos también tiene que estar enlazado a los procesos de la institución. Y acá, por ejemplo, ¿qué nos piden? Y que ya lo dan por hecho, por eso es que en el fondo está esto en nivel 2, nivel 1, porque que se cuenta con recursos y medios de gestión para la planificación y la ejecución, organización y procesos planificación de las actividades. Por lo tanto, yo acá tengo dos modelos, uno obviamente de mi institución y otro de la Andrés Bello, pero en la práctica si uno empieza a revisar todos los modelos hay cosas que no pueden faltar. La planificación, la sistematización, la ejecución, la evaluación, los resultados, la retroalimentación, la mejora continua. Ya cada uno lo ordena, le pone más o menos elementos,
y nosotros tenemos que identificar cuáles son los procesos que están asociados a cada uno de estos ejes. Y se los digo por qué, porque en el fondo yo lo he visto por experiencia en las instituciones que he trabajado, pero también en las instituciones amigas, es que hay algo que cuesta, es poder insertar además estos procesos y articularlos con el resto de la institución. ¿Ya? Por la historia que nosotros tenemos una historia de haber sido siempre como haber trabajado más bien solos y echando el buque para adelante. Entonces, no solamente basta con identificar estos procesos, sino que tenemos que articularlos con las otras unidades institucionales. Hoy en día la articulación con la BRA, la articulación obviamente con las vicerrectorías de aseguramiento de la calidad, la articulación con otras unidades, con educación continua, con investigación. Es decir, parte de nuestra función es cómo nosotros nos vamos articulando con ellos para ir insertando estos procesos que además, y uno de los desafíos es cómo los bajamos hacia, dependiendo el porte de la institución, a cada una de las personas que trabajan en la institución. Yo en el fondo represento una institución que el desafío es gigante. Nosotros tenemos 22 sedes a lo largo de Chile con 3 instituciones, universidad, IP y CFT. Por lo tanto, el cómo poder hacer que estos procesos pasen a ser parte del quehacer cotidiano de la institución es uno de los grandes desafíos. Para eso, ¿qué es lo que necesitamos? El gran dolor de cabeza. La asignación, y en el fondo también uno de los grandes desafíos, que pocas instituciones lo tienen bien asentado. El mecanismo institucional de asignación de recursos para la vinculación con el medio. Nosotros hace años contratamos a profesores para que hicieran docencia. Después, en el caso universitario, en el TP, para que hicieran innovación e investigación. Pero hoy en día más encima tienen que hacer vinculación con el medio. Y una vinculación con el medio que es profesional, porque ustedes saben, no lo vamos a ver acá, que no es hacer la actividad. Y como dicen todos esos procesos, es planificarla, sistematizarla, ejecutarla, evaluarla, obtener resultados, ver cómo estos resultados apelan o aportan a la contribución o a la retroalimentación. Entonces, en el fondo, establecer estos mecanismos, darle a los docentes el reconocimiento y que el docente pueda entender que la función de vinculación con el medio forma parte de su función académica, es uno de los grandes desafíos. Ya, porque en el fondo de repente ven, no, pero es que ¿por qué es más pega? Es que no es más pega, es decir, efectivamente lo sienten de repente como con más pega porque no tienen las horas necesarias para poder hacerlo. Pero creo que con el tiempo se ha ido entendiendo, ellos lo van entendiendo y además que, perdón el entusiasmo, pero ¿a quién no le gusta hacer vinculación con el medio? Vinculación con el medio, hacerlo es muy bonito. El problema hoy en día es que obviamente la profesionalización nos da otras tareas que hacer junto con esta cosa maravillosa de salir con los estudiantes a la comunidad. La asignación de recursos financieros para la vinculación con el medio, también un desafío, ya porque tampoco podemos hacerlo sin recursos. Es decir, hay gastos de traslado, hay gastos es decir, no podemos sacar a los estudiantes sin trasladarlos, sin darles una colación, si nos vamos a juntar con adultos mayores también les tenemos que dar un cafecito. Entonces, hay obviamente una inversión y en los criterios pasados estaban mucho más especificados, yo creo que hoy en día lo asumen como parte de que la institución tenía que destinar recursos financieros para hacer la vinculación con él. ¿Y por qué además lo planteo? Aparte porque encuentro que es uno de los grandes desafíos de la institucionalización de la vinculación, es porque también lo van a venir a preguntar. Política e incentivos para fomentar la vinculación con el medio en investigación y también en la formación del estudiantado. Por lo tanto, y lo que van a venir a buscar son mecanismos institucionales. No es, no, mira, nosotros acá nos arreglamos por este lado, nosotros, no. ¿Cuál es el mecanismo institucional para que usted pueda realizar la función? Nuevas formas de relacionar. Les apuesto que no adivinan que esto es la bidireccionalidad. Una de las cosas que la CNA muy inteligentemente fue bajarle varias rayitas a cosas que nos estaban pidiendo que eran imposibles. Evaluación de impacto, cómo lo exponen además con un nivel de dificultad, algunas líneas que trabajaban esto en vinculación con el medio.
Pero si hay algo a lo que no le bajó ni una rayita, es a la bidireccional. Ya los criterios siguen, está en la ley, está en muchos de los criterios. Acá tuve que bajarle la letra porque son muchos de los criterios los que hablan de la bidireccionalidad. En el TP no tanto, lo habla solamente en la descripción del criterio 13, pero yo creo que hicieron su reparación en esto, en que nos van a venir a decir cómo nosotros como institución entendemos la bidireccionalidad, porque no existe una sola forma de entenderla. Ya la bidireccionalidad tenemos que se entiende como un beneficio mutuo, ya donde yo tengo que aportar y también tengo que retroalimentarme. Se entiende como un proceso de coconstrucción, ya donde en el fondo hay un proceso donde yo participo activa y participativamente, valga la redundancia, con mis grupos de interés para hacer la construcción, el diseño, la planificación, la evaluación de las acciones de vinculación con el medio. Y se entiende, como a mí me gusta entenderlo, que es como lo hizo Paulo Freire, que fue uno de los precursores de los cambios que hoy en día existen en vinculación. Y es que la vinculación, la bidireccionalidad, lo que busca y a la base, desde donde nace, es hacia el respeto hacia los conocimientos de los otros, donde ya las instituciones de educación superior se bajan del podio y entienden que trabajar con la comunidad no solamente implica preguntarles para saber qué es lo que hay que hacer, sino que también conversar con ellos porque muchas de las respuestas las tienen ellos. Nosotros tenemos otras, pero ellos tienen la experiencia, muchas de las experiencias que nosotros no tenemos. La otra vez yo conversaba con unos beneficiarios que trabajaron con unos estudiantes de técnico agrícola, que eran agricultores, y ellos contaban, decían, oye, ahora sabemos tanto más porque los chicos nos hicieron unos talleres de competencias tecnológicas, de contabilidad, que obviamente ayuda a mejorar la gestión de sus negocios. Pero nos dijeron también, pero que ellos vengan, porque nosotros también podemos enseñarles, porque nosotros conocemos la tierra, porque nosotros vivimos la tierra, y hay conocimientos que ellos no los van a aprender en la sala de clase. Y eso es lo que, y cuando yo escuchaba eso era tan emocionante porque además ellos le daban el valor a su propio conocimiento. Y para mí, dentro de las definiciones de bidireccionalidad, creo que esto es lo que tiene que estar en la base. Y lo otro es lo operativo, cómo yo lo llevo cómo yo lo llevo en el fondo a la operación, pero en el fondo cómo yo trabajo con otros desde la base del reconocimiento. La focalización y la sistematicidad. Focalización y sistematicidad. ¿Qué es lo que nos piden acá? Organícense, focalícense. Cuando antes hacíamos actividades de vinculación con el medio en toda la institución, pero no había un lineamiento general, obviamente el nivel de dispersión era máximo. Y con ese nivel de dispersión tampoco podíamos focalizar cuáles eran los aportes que nosotros íbamos a hacer. Entonces ahora es focalizarse y comprometerse, que no es fácil, porque después vamos a ver que no es fácil definir con quién yo como institución, chica o grande, voy a poner mi ficha para hacer los aportes, porque no podemos ayudar a toda la sociedad. Nosotros no somos instituciones sociales, pero sí como instituciones de educación superior tenemos que elegir ciertos focos y en esos focos poner nuestros esfuerzos. Entonces, son los entornos, famosos entornos relevantes, significativos, que nuevamente cada uno puede definir territorios, si son áreas de desarrollo, si son sectoriales, si son grupos etarios. Acá nuevamente entra la autonomía de una institución y el conocimiento propio que tiene de sus capacidades. Pero ya cuando yo los puedo definir, también puedo empezar a ver cuáles son mis grupos de interés. Y ahí puedo empezar a focalizarme un poquito más con respecto a qué es lo que y con quién tengo que trabajar. Y parte de esta focalización y de la sistematicidad que yo le puedo dar a las acciones de vinculación con el medio pasa por crear programas institucionales que nos permiten darle sistematicidad, sostenibilidad y trazabilidad a la vinculación con el medio y a los aportes que nosotros realizamos. ¿Cómo se hace? Cada uno lo puede hacer distinto. Yo puedo generar mis entornos relevantes y desde los territorios, desde la sede, bueno, yo hablo desde una experiencia maravillosa que tengo ahora con estas 22 sedes, desde las sedes cada uno dice cuál es mi expertise o desde las carreras y, ok, yo voy a
tributar a tal entorno relevante que estableció la institución previamente con un levantamiento y una co-construcción. También la institución puede definir los entornos relevantes, pero acá la definición se hace bottom down, no bottom up. Es decir, yo voy a mirar mi oferta disciplinar y voy a decir, a partir de mi oferta disciplinar, yo voy a tributar a estos entornos relevantes. Pero también hay un tercero, que es la opción de mirarse cuál es nuestra historia, qué es lo que nosotros hemos hecho, crear programas institucionales y ahí saber hacia dónde queremos enfocarlos. Por lo tanto, estas son distintas experiencias que me ha tocado vivir o ver en otras instituciones y todas tienen su lado positivo, pues su lado negativo, no sé si negativo, sino que una ruta que recorrer. Quienes trabajan sobre la pertinencia territorial tienen resuelto el diagnóstico de base y la formulación de acciones pertinentes. Quienes toman la ruta de la expertise histórica, hay un reconocimiento de la experiencia, por lo tanto las personas le dan sentido a lo que están haciendo, no lo sienten como impuesto y se pueden mantener alianzas estratégicas que llevan mucho tiempo. La oferta disciplinar te permite alinear a toda la institución al principio y después, ¿cómo se llama? Bueno, y después en el fondo ir haciendo la bajada a los territorios, los diagnósticos y todo, armar nuevas alianzas y todo lo que se necesita. Independiente del camino que uno tome, igual va a tener que hacer todas estas cosas. Lo que pasa es que va a tener que tener claro que cuando parte desde un lugar, la ruta que va a tener que lograr para alcanzar el ciclo de calidad de estos programas. La transversalidad. La vinculación con el medio, ya lo veíamos, es una función académica. Una función académica que todos la tienen que reconocer como tal. Y que por eso estos programas institucionales más grandes, que además uno puede difundirlos más dentro de las instituciones, hacerla más visible la vinculación, es lo que nos ayuda a expresar el compromiso que nosotros tenemos con el desarrollo social. Pero también hay otro mecanismo, y también es parte de las decisiones institucionales, que son las iniciativas de vinculación, que en el fondo es un complemento a los programas institucionales, porque en la práctica lo que nos las iniciativas es ver líneas de trabajo emergentes. Yo puedo definir ciertos entornos, pero con el tiempo pueden ir cambiando. Y cómo yo voy a ver es porque la institución de repente solita se va a ir yendo hacia otro espacio en el cual tiene mayor expertise o está teniendo mejores resultados. Y además nos asegura que todas las carreras, que no todas de repente pueden participar en los programas institucionales, puedan sí tener la transversalidad, porque la vinculación con el medio, al ser una función de la docencia, tiene que ser transversal. Todo ello bajado a la institución de programas de estudio. La vinculación con el medio, siendo una función académica, tiene que estar institucionalizada en los programas de estudio. ¿Con qué metodología? También A+S, trabajo por proyecto, por desafío. Es una decisión institucional y tiene que ver también con los tipos de institución, pero también un desafío a partir de esto es que hay que aprender a decir que no. Y es una pena. Y hay que aprender a decir, ¿sabes qué? Esta iniciativa ya no es vinculación con el medio. Esta iniciativa ya no tributa los lineamientos. Y quienes trabajamos en vinculación con el medio es un dolor en el alma porque la gente realmente ama lo que hace y cree en lo que hace. Pero necesitamos un proceso de orden. Obtención de resultados. Aquí es donde nos empieza a hacer la guardia y empiezan a salir. Y aquí terminamos de hundirnos. Evaluación de impacto. ¿Ya? Es decir, es como, ya, ahora sí que se pone serio, ahora sí que la tarea se pone difícil, pero impacto, léase contribución. Yo lo leí a las 12 de la noche y no podíamos dejar de sonreír, porque hoy en día la CNA le dio un sentido de realidad hacia lo que nosotros podemos contribuir a la sociedad. Pero no es que no tengamos que hacerlo, lo tenemos que hacer igual. Lo que pasa es que con criterios de realidad, porque lo que no se evalúa no nos va a entregar información, la consecuencia, el efecto o el resultado, que hoy en día es como define la CNA este proceso. Evaluación de pertinencia. Ya nos piden que tengamos soluciones de entorno y en el caso de la dimensión 4, incorporar la evaluación de pertinencia. Tenemos que hacer, y esto es a la base de vinculación con el medio, tenemos que hacer un diagnóstico no solamente de las comunidades, sino que también de las necesidades de formación que tienen.
Valoración positiva de la contribución. Valorados positivos por la comunidad, reconocidos por el medio, tienen un impacto positivo significativo. Y acá damos un paso desde la satisfacción del servicio a la valoración del aporte. No nos vamos a quedar, podemos hacer encuestas de satisfacción, sí, porque podemos ver si estamos bien en el proceso. Pero lo que hay que hacer es la valoración del aporte que nosotros estamos realizando. Cada institución buscará su modelo para eso, pero sí en las nuevas orientaciones piden un reconocimiento por parte de los actores externos respecto al aporte de las actividades de vinculación. Y me quiero detener solamente en un concepto que se constituye en un referente. ¿Ya? Nosotros en la red de vinculación con el medio nos hemos pegado contra la pared diciendo, ¿quién me va a decir que soy un referente? ¿Referente en qué? ¿Referente quién va? Y llegamos a en nuestro glosario, que los invito a todos a revisarlo, llegamos a una definición, que la institución de educación superior que por sus resultados, experiencia, temática, sectorial o disciplinar, o por la valoración de su quehacer, se constituye en un liderazgo y o ejemplo para su entorno significativo. Es decir, acá quienes nos tienen que ver como referentes son aquellos de nuestros entornos relevantes que definimos y que están dentro de esos grupos de interés. Es tratar de hacer una bajada a algo que en realidad sabíamos que nos estaban. Igual no apareció en las nuevas orientaciones. Puede ser que evaluación de proceso, indispensable para la mejora continua. No aparecen en los criterios, aparecen más mejora continua. Evaluación de resultados, sí, porque tenemos que. ¿Qué es lo que se logró? Sí, es lo mínimo. Sí, si no estamos con el impacto, hacemos así, pero en el fondo el resultado es lo mínimo que tenemos que entregar. Y para eso se requiere tener buenos objetivos e indicadores que determinen. Esto da para una sesión completa porque en la elaboración de los objetivos realmente también estudios de contribución, ¿cómo podemos probarlo? Según la CNA dice que son ejemplos, pero estudios de contribución, impacto de los proyectos en ámbitos o territorios y los resultados de la contribución de la acción. En el caso de la formación de los estudiantes, bien nosotros elegimos qué es lo que queremos potenciar a partir de. Sí tenemos que tener claro es que tenemos que demostrar resultados y que nuestros estudiantes tienen que reconocer ese aporte. No solamente nosotros decir, oye, los chicos están mal para hacer recetas, ¿ya? Sino que ellos tienen que reconocer el aporte que le hace la vinculación. Y aquí sí que hay una bajada muy concreta porque en el fondo nos piden cómo tenemos que ocupar esos resultados, ¿ya? Y para ver cómo tenemos que ocupar esos resultados, no se preocupen, la presentación va a estar disponible para todos. Es donde entramos en la retroalimentación. En la retroalimentación donde cada institución puede armar su propio mecanismo, ya que en el fondo se evalúa, se evidencia, se junta con todos los informes cada vez que hay una institución, se hacen procesos de actualización, se incorporan las mejoras. Y aquí lo que van a venir a mirar es eso. ¿Con quién interactúas tú para que tu información sobre vinculación con el medio pase hasta la vicerrectoría académica y pueda evidenciar estas mejoras? Mejora continua, último. Tenemos un proceso, cada institución lo puede tener. Que parte desde la sistematización, otra charla que da para sí misma, las plataformas y todo eso, y cómo incorporarlo, cómo aceptan que en vez de contestar 5 preguntas, ahora tienen que contestar 20, pero en el fondo es muy, muy importante para poder seguir este camino. Y aquí se ponen todos los semáforos en rojo, porque aquí es donde es el fin del proceso. Y si nosotros no llegamos a esta parte del proceso, todo lo que hicimos antes no lo van a reconocer porque finalmente el objetivo de la vinculación con el medio en una institución es formar parte del mecanismo de aseguramiento de. Y acá la CNA nos da algunas ideas de cómo nosotros podemos dar cuenta de esto, porque no basta con que lo digamos, tenemos que probarlo, mostrar la asignatura que cambió, mostrar en el fondo la actualización curricular, el cambio del perfil. Y todo esto lo que requiere es un relato institucional donde todos quienes pertenezcamos a esa institución podamos decir cómo mi institución se hizo cargo de todos estos desafíos. Muchas gracias. Ahora queremos invitar a Andrea Casas a que pase adelante para que nos presente su ponencia.
Hola, buenos días a todas y todos. ¿Cómo están? Oye, yo voy a hacer un poquito la pincha globos de la fiesta. No, pero yo tengo que decir, amiga Cata, que me encantó tu presentación, pero voy a disentir de ti en varias cosas. En realidad lo que yo vengo a traer como mensaje, cuando uno prepara estas presentaciones, dices, ¿qué es lo que quiero dejar finalmente? Lo que quiero dejar es como tratar de bajarle la centralidad a la acreditación y transitar hacia una verdadera evaluación de la vinculación con el medio. Y para eso, lo que les quiero presentar acá es una breve historia, digamos, del abordaje que hacen los sistemas de aseguramiento de la calidad en la educación superior en genérico, en qué fases o qué fases se pueden encontrar en este desarrollo de los sistemas de aseguramiento de la calidad, qué pasa en Chile. Luego vamos a mirar por qué es tan relevante la acreditación en la vinculación con el medio para que tiene un efecto instituyente finalmente. Vamos a revisar un análisis crítico de la segunda consulta pública que hizo la CNA a los criterios y estándares de manera previa a estos criterios que salieron finalmente. Vamos a mirar una tesis de un colega de la USACH, de Diego Salazar, jefe de la unidad de estudios, que hizo un muy buen estudio respecto de los sentidos de la vinculación con el medio y cómo esos sentidos se traducen en calidad para las distintas instituciones, algunas consideraciones para la evaluación de calidad y unas reflexiones finales que son las que espero detenerme más tiempo. Bueno, no sé por qué le puse tanta animación. Podría haber sido todo más simple. Habiéndola terminado a la 1 de la mañana, claro, uno se pone creativa. Bueno, hay dos abordajes en genérico, hay dos abordajes para el aseguramiento de la calidad en la educación superior. Por un lado está la transparencia de la información y la rendición de cuentas, que es lo que se conoce como accountability, y el mejoramiento permanente. ¿En qué se traduce este primer modelo de aseguramiento de la calidad? En control de estructuras administrativas y verificación externa del cumplimiento de estándares mínimos. ¿Qué modelos tenemos ahí? El control de calidad y la acreditación. Y en segundo lugar está esta mirada del aseguramiento de la calidad desde la perspectiva del mejoramiento permanente, que está asociado más bien a una autorregulación, a un mejoramiento continuo y esta superación de estándares mínimos. Entonces, mi primer mensaje es cómo podemos efectivamente nosotros empezar a jugar con lo que nos pide la CNA y empezar a superar este cumplimiento de estándares mínimos. Y eso se traduce en auditorías académicas. Ese es el modelo. Bueno, si uno, además, estas son dos miradas, dos abordajes, pero también uno puede mirar transversalmente los desarrollos de los sistemas de aseguramiento de la calidad y en ese sentido nosotros encontramos también una primera fase, un primer estadio, donde es un órgano externo de carácter público, en este caso nuestra querida Comisión Nacional de Acreditación, que actúa como un mecanismo impulsor, mientras que las instituciones se comportan más bien de un modo reactivo. Yo creo que nosotros ya superamos este primer estadio, estamos transitando hacia un segundo. ¿Y cuál es el segundo? Es que las instituciones desarrollan sus propias formas de organizarse con el propósito de fortalecer su propia gestión de calidad. Lo importante acá, bueno, la misma CNA, a partir de los últimos criterios y estándares, incorpora una nueva dimensión obligatoria de acreditar, que es el sistema interno de aseguramiento de la calidad. Entonces, parece que yo fuera muy crítica de lo que hace la CNA, pero yo creo que en el fondo esto es un poco la ley del péndulo, o sea, antes no medíamos nada, antes no hacíamos nada, ahora nos estamos pasando como 5 pueblos, pero después va a haber un ajuste. Entonces, en este sentido, es relevante tener muy presente que la acreditación siempre puede volverse un fin en sí misma, que es a mi juicio lo que ha pasado, pero creo yo que estamos superando esa etapa. Y en el fondo este proceso podría convertirse en un juego de interacción estratégica. Por ahí me acuerdo cuando Andrés Bernasconi nos dio la entrevista al Vinculando, que nos decía que muchas veces los informes de autoevaluación eran un documento de relaciones públicas, cuando en realidad lo que un informe de autoevaluación debiera hacer es efectivamente un análisis interno para ver cómo mejoramos. Bueno, ¿qué pasa en Chile? Efectivamente constatamos que la centralidad de la acreditación existe.
Tenemos un cumplimiento de criterios mínimos que no consideran la naturaleza de las instituciones ni su diferenciación al interior del sistema. Y algunos autores también consideran que este mecanismo es insuficiente para asegurar niveles de calidad de acuerdo al valor agregado que generan las propias IES. Se genera finalmente una estandarización de instituciones de educación superior. Bueno, y esto, aquí voy a citar a mi querido amigo Felipe Torralbo. Antes trabajaba en vinculación con el medio, ahora está de flamante asesor del Superintendente de Educación Superior. Pero Felipe lideró un estudio el 2018 sobre la vinculación con el medio en las universidades estatales financiado por el PNUD. Y en ese estudio lo que se constata finalmente que en las dimensiones de docencia e investigación son las universidades las que ponen las reglas del juego. Es decir, los estándares para asegurar la calidad de docencia e investigación están dados desde las propias universidades y es la CNA la que toma eso que ya existe como un acuerdo al interior de las instituciones de educación superior. Quiero decir que a mi juicio este estudio es absolutamente extrapolable a otro tipo de instituciones. A diferencia de ello, en la vinculación con el medio es la CNA la que dicta los parámetros de calidad. Y las universidades, en el fondo, o las instituciones de educación superior, corremos un poquito para cumplir con lo que la CNA nos está demandando. ¿Por qué pasa eso? Porque en el fondo vamos a ver más adelante, la vinculación con el medio es un concepto polisémico, que cada institución se tiene que dar su autodefinición. Como decía la Cata, cuando uno dice, ¿en qué trabajas? En vinculación con el medio, es como, ya, y eso se come. Entonces, en el fondo, la invitación acá es que, y por eso yo valoro tanto las redes de vinculación con el medio, donde reflexionamos en torno a esto, porque en el fondo, el mismo Bernasconi nos lo decía, somos las instituciones de educación superior las que tenemos que decirle a la CNA cómo lo estamos haciendo para que ella pueda ir midiendo en el fondo o definiendo estándares de calidad. Bueno, en este estudio, además, acá se entrevistaron a directivos de vinculación, rectores, académicos y estudiantes. En este estudio existe una crítica a la acreditación desde la perspectiva de la vinculación con el medio, porque en el fondo se constata que esta estandarización desestima las particularidades presentes en las distintas instituciones de educación superior, de que existe una insuficiencia de indicadores para abordar la complejidad de la vinculación con el medio. Efectivamente, en la vinculación con el medio entran muchos tipos de actividades. Por lo tanto, es muy difícil meter en un mismo saco y homologar indicadores. Y además, por supuesto, que sale siempre lo que le preocupa a las instituciones de educación superior, que es este sesgo subjetivo de los pares. Podríamos también hacer una charla sobre eso y nos daría para varias horas. Vamos. Ya, esto que les voy a presentar acá es algo que hicimos justamente con Felipe Torralbo, un análisis que hicimos cuando la CNA, no sé si se acuerdan, pero la CNA hizo 2 consultas públicas antes de sacar estos criterios y estándares que publicó el 2021. Nosotros lo que hicimos fue analizar la voz de los consorcios, no solo de universidades, sino que también los consorcios de CFT e IP, y vimos qué es lo que criticaban a la segunda propuesta de criterios y estándares en general, pero con foco específico en la vinculación con el medio. ¿Qué es lo que acá está puesto los consensos, es decir, los consorcios de todos lados, digamos, todas las voces señalaron que estos criterios y estándares apuntaban a un modelo único de universidad. En el fondo, la CNA estaba imponiendo una correlación entre universidad compleja y universidad de calidad, es decir, aquella universidad que no opta por la complejización no sería una universidad de calidad. También constataban una profundización en la estandarización de las instituciones de educación superior, lo que evidentemente conllevaba a una pérdida de valor de la diversidad. En segundo lugar, también se constató por parte de los consorcios que existía este énfasis en la consistencia externa en el modelo de aseguramiento de la calidad propuesto. Entonces, algunos consorcios incluso llegaron a hablar de que se estaba estableciendo un control de calidad tipo licenciamiento, que como vimos en la lámina inicial, es el control más básico de calidad que existe.
había un desmedro en la capacidad de autorregulación y mejora continua. Este excesivo apuntar a la complejización generaba, a juicio de los consorcios, una excesiva burocratización y crecimiento de la gestión administrativa por sobre el quehacer académico, y se consideraban que los criterios y estándares se encuentran desarticulados y sobrecargados. En el fondo, no es que lo dijeran así, pero la idea a transmitir es que se consideraba un poquito que estos criterios y estándares eran una lista de supermercado, sin apuntar mucho a la integralidad de la calidad en las distintas instituciones de educación superior. Ante eso, los consorcios, ¿cuál es la propuesta que hacen? Es tener una mirada nueva de calidad, que no es una calidad homóloga, sino que una calidad situada, una calidad equivalente. Es decir, que pudiésemos mirar los distintos tipos de educación superior de manera distinta de acuerdo a sus particularidades. Y esto es específicamente la revisión respecto de los criterios y estándares para la vinculación con el medio, que insisto, no son los que quedaron al final, pero igual me gustaría revisarlo porque igual denotan ciertas reflexiones que hago yo al final. En primer lugar, los consorcios, muchos de ellos, no todos, sobre todo el Consorcio de Universidades del Estado y la AUR, la Agrupación de Universidades Regionales, lo que plantearon o lo que hicieron ver es que había una omisión absolutamente... el concepto de territorio no aparecía por ninguna parte, cuando la vinculación con el medio debiera ser per se un ejercicio situado en el territorio. Entonces esa fue la primera crítica. Ahí nosotros pusimos un semaforito, esto también lo hicimos con Felipe. El semáforo tiene que ver con que los criterios y estándares, los que finalmente quedaron ahora, que empiezan a regir en septiembre del 2023, tampoco se hacen cargo de la territorialidad. En segundo lugar, y esto sí fue aprobado, ahí tenemos el semáforo en verde, existe, no sé si se acuerdan, en aquel entonces, en la segunda propuesta que la CNA presentó, se mencionaba que la vinculación con el medio también tenía que ver con una atracción de estudiantes. Eso fue ampliamente criticado porque se considera que eso es marketing, y eso efectivamente fue sacado de los criterios y estándares. En tercer lugar, también los criterios y estándares de ese entonces hablaron de la inclusión y equidad de género dentro de vinculación con el medio. Lo que ocurrió ahí es que los consorcios alegaron de que esa temática de equidad inclusión tenía que superar a la vinculación con el medio. No es la vinculación con el medio la que tiene que ser la que se hace cargo de esta temática, sino que es un área transversal. La misma ley lo dice. Ya. Muchos criticaron respecto de la inconsistencia metodológica en el escalamiento de los estándares. Se alega en el fondo que hay muchos, por ejemplo, a veces el nivel 1 es más complejo de lograr en vinculación con el medio que el nivel 2 o que el nivel 3. A veces no aparece muy claramente la diferencia de escalamiento en los niveles. En quinto lugar, existe una crítica respecto del excesivo énfasis en las relaciones bidireccionales. Eso absolutamente se mantiene. La Cata lo mostraba. Yo ahí después voy a hacer una reflexión al respecto porque creo que en el fondo estamos de acuerdo, amiga. Pero eso va para el final. En sexto lugar, se critica la excesiva centralidad de la vinculación con egresados, que también estaba explícitamente agregada en los criterios y estándares del 2020, que fue esta propuesta, y eso efectivamente se considera una crítica superada. Finalmente, una exigencia desmedida respecto de la medición de impacto. Si uno mira los criterios y estándares actuales, los que quedaron finalmente, si mira, en el fondo son 2 criterios, y esos criterios a su vez tienen 3 niveles. Si uno mira los 6 niveles, en los 6 niveles aparece la palabra impacto más de una vez. Entonces es impresionante la centralidad del impacto que tienen los criterios y estándares. Obviamente no fue superada esa debilidad. El tema de la internacionalización, que lo quiero traer a colación un poco para que veamos cómo efectivamente las instituciones pueden darse a sí mismas sus propias autodefiniciones. En el caso del Consorcio de Universidades del Estado y del Consorcio de Universidades Privadas,
se señaló que el tema de la internacionalización apunta más bien a la generación de vínculos internacionales, obviamente, pero esos vínculos son universitarios, es decir, es un vínculo interacadémico finalmente. Entonces, desde la perspectiva del CUECH y desde la perspectiva de la CUP, la internacionalización no sería vinculación con el medio, porque en el fondo la vinculación con el medio lo que busca es el relacionamiento con actores extrauniversitarios. El CRUCH, por su parte, y los G9 tienen una posición que, si bien es crítica, ponen el foco en lo limitado del criterio para dar cuenta de estas recientes tendencias en el ámbito, presentando una perspectiva restringida. En el fondo, el CRUCH y el G9 consideran que la internacionalización es vinculación con el medio y de hecho proponen ampliar este criterio. Esto solo lo traigo como para graficar en el fondo que los sentidos de la vinculación con el medio y finalmente lo que va a configurar la calidad de la vinculación con el medio tiene que ver con las propias autodefiniciones institucionales. Ya, esto que les voy a mostrar que me gusta mucho es lo que les señalaba yo, la tesis que hizo Diego Salazar, jefe de la unidad de estudios de la USACH, de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la USACH. Su tesis se llama Sentidos de la vinculación universitaria, misión universitaria en disputa, y lo que él hizo ahí fue analizar instrumentos institucionales, qué sé yo, políticas, documentos, a la vez que entrevistar a algunos actores relevantes de las universidades, y sobre eso construyó una taxonomía respecto de los sentidos que tiene la vinculación con el medio para esas universidades. En primer lugar, tenemos dentro de esa primera categoría al sistema tradicional histórico, que podría estar representado por la Universidad de Chile y por la Universidad Técnica del Estado, que después se denominó USACH, digamos, a partir de la reforma del año 80. Y en este tipo de instituciones que son centenarias, que son históricas, digamos, lo que prima es una perspectiva crítica de la tradición latinoamericana de la extensión universitaria. Se recoge en el fondo todo el legado desde el Grito de Córdoba en adelante y se reniega un poco de la vinculación con el medio como es entendida el día de hoy. En ese sentido, se manifiesta un compromiso con la democratización de la sociedad. Se reconoce, como decía la Cata, la existencia de otros tipos de conocimiento presentes en la sociedad y se los valora, se los pone en valor justamente. Y existe una perspectiva crítica, por supuesto, frente a las definiciones del ente regulador. Eso no significa que estas instituciones no se sometan a las reglas del juego de la CNA, pero son bastante críticas. En segundo lugar, tenemos a las universidades regionales, que son principalmente aquellas que se desmembran de la Universidad de Chile, que fue dividida en sedes regionales. Y en estas universidades prima este sello identitario y territorial, y búsqueda del desarrollo cultural, del desarrollo local, del desarrollo territorial. Eso, por ejemplo, está puesto en jaque desde la CNA. La CNA en algún minuto, ahora, insisto, la CNA le ha bajado varias rayitas al asunto, pero la extensión cultural en algún minuto per se fue satanizada un poquito. Es como, ya no, extensión cultural no es vinculación con el medio, por lo tanto usted no me diga que hace extensión cultural, así como, escóndalo. Desconociendo en el fondo toda la tradición de arte y cultura que tenían este tipo de universidades regionales. Tenemos en tercer lugar las universidades privadas masivas, que nacen principalmente a partir de la reforma del 81 como universidades docentes, y que dado que existe un cuestionamiento hacia el surgimiento elevado de este tipo de instituciones, tienen un fuerte énfasis como acrítico, digamos, es decir, sin hacer ninguna crítica a la CNA, estas instituciones se ciñen directamente por lo que les dice la. Puta, yo pelando a la Catalina que se iba a demorar 25.000 horas y yo me estoy, ya. Universidades privadas de élite, donde la vinculación con el medio es un brazo desde el cual se busca participar en el debate público desde la ideología que tiene el sostenedor de esa institución y con un énfasis especial en la difusión de la cultura del emprendimiento y la innovación.
Voy a pasar esto porque me parece que es más relevante que nos detengamos en la... Igual va a quedar disponible, pero me parece que es más relevante que nos detengamos en las reflexiones finales. En primer lugar, la bidireccionalidad famosa. A mí me pasan cosas con la bidireccionalidad. Me da como un algo, como un ictus. No, creo yo que la bidireccionalidad es una palabra que finalmente está muy manoseada. Efectivamente, yo creo que es necesario que las instituciones tengan un respeto hacia las comunidades con las que se relacionan. Pero el hecho de que la CNA nos hable de bidireccionalidad nos hace de repente, y voy a caer en caricaturizaciones, entiendan solo que es como para graficarlo. Eso nos hace, por ejemplo, que algunas instituciones, para efectos de justificar que algo es bidireccional, por ejemplo, si tienen elencos, dicen, no, es que yo lo hago bidireccional porque yo le pregunto a mi comunidad qué tipo de canciones quiere escuchar en un concierto. No perdamos el foco, eso es lo que quiero decir. He escuchado ese argumento por ahí, no es mentira, pero lo quería exagerar. Y obviamente sí, siempre tenemos que tener relaciones respetuosas con los entornos. Entonces, a mi juicio, en primer lugar, respecto de la bidireccionalidad, creo yo que este manoseo del término nos hace de repente como perder el norte. En segundo lugar, el énfasis en la medición de impacto y la generación de evidencias para la vinculación con el medio genera, por una parte, ya lo decíamos, una sobreburocratización en la gestión de la vinculación con el medio. A veces confundimos medios con fines. Y, en segundo lugar, genera este vaciamiento del sentido verdadero que tiene la vinculación con el medio para una universidad o para una institución de educación superior. Yo creo que es súper importante que las instituciones de educación superior hagan un ejercicio de pensar para qué me vinculo. Porque a veces, con este afán de poder cumplir con los criterios que nos pide la CNA, finalmente tratamos de priorizar, pero no vaya a ser que se nos quede algo que a la CNA le interesa, entonces igual arremetemos en esa área. Yo creo que la invitación aquí es a que desde las propias identidades institucionales de las instituciones de educación superior se genere un sentido de la vinculación con el medio y se hagan apuestas y priorizaciones desde esa perspectiva. Sin miedo, digamos, sin miedo a la CNA. Bueno, constatamos también que la forma de interpretar la calidad en vinculación con el medio, de acuerdo a lo que les mostraba la tesis de Diego, es una proyección efectiva del ideario de la universidad. Existen algunas, una visión crítica, existen otras, una visión pragmática. Entonces, por ejemplo, las universidades tradicionales buscan mantener un rol político histórico de la extensión instalado desde su propio ethos. Ahí la invitación es a que las nuevas instituciones de educación superior piensen cuál es el rol que quieren instalar en la sociedad y desde ahí planteen su vinculación con el medio. En cuarto lugar, y es lo que les señalaba, en el fondo yo mostré esta diferencia de opinión respecto de la internacionalización porque es un ejemplo que deja entrever que la vinculación con el medio sigue siendo un terreno en disputa respecto de qué es la vinculación con el medio, respecto de cuál es el sentido y cuál es el propósito de la tercera misión en Chile. La acreditación como un fin en sí misma atenta contra la anteriormente natural relación que existía entre las instituciones de educación superior y sus territorios. Ahora tenemos que dar tanta cuenta de que lo estamos haciendo bien y de que antes evaluamos pertinencia y que durante hicimos unas bitácoras y que después no sé qué, que de repente pierde naturalidad la relación. Entonces ahí la invitación también es hacer un balance. No todo es medible, creo yo. Sí todo es respetuoso, pero no todo debiese ser medible con la rigurosidad que de repente establecemos desde las estructuras de vinculación con el medio. El sistema de aseguramiento externo de la calidad en vinculación con el medio enfatiza la entrega de información a terceros que certifican la calidad de algo. Yo creo que nosotros debiéramos pensar antes de certificar esta calidad ante la CNA, cuál es la evaluación que a nuestra comunidad universitaria y a nuestras comunidades con las que nos contactamos les hace sentido. ¿Qué es lo que yo quiero evaluar? ¿Qué información requiero generar para, valga la redundancia, generar una mejora continua en los procesos? Y eso pasa justamente por el establecimiento de relaciones de respeto con los estudiantes, con los beneficiarios, con las organizaciones socias de los territorios.
Lo mismo, énfasis en la reportabilidad a terceros versus o más o por encima del aprendizaje institucional. Y finalmente, el poder avanzar a un sistema interno de aseguramiento de la calidad robusto que sea consistente, ya lo he dicho, con las definiciones misionales y estratégicas, con la identidad de la institución, que sean construidas y validadas por la comunidad interna y que, por supuesto, sean pertinentes a las demandas externas. Ese creo yo que esas medidas finalmente nos van a permitir transitar hacia un verdadero aseguramiento de la calidad, no de la acreditación de la vinculación con el medio, sino que de la verdadera calidad de la vinculación con el medio. Muchas gracias, Andrea. Por favor, si puedes permanecer en el escenario. E invitamos a Catalina y a Valentina Monsalve, directora de Aseguramiento de la Calidad de la Universidad Gabriela Mistral, quien moderará el siguiente conversatorio. Hola, buenos días, ¿cómo están? Queríamos agradecerle obviamente a las tremendas exposiciones de Catalina y de Andrea. Creo que fueron tremendamente valiosas y poder tener distintas posiciones, distintas visiones, ¿no? Unas más que otras, otras más asociadas a la gestión, ¿no? La parte más operativa. Entonces, en una primera parte yo quería hacerles unas preguntas, una reflexión. La idea es que y luego dar paso a algunas preguntas que pueda tener el público, incluso también pueden escribir en el chat desde nuestro canal de YouTube, así que para que nos hagan llegar sus preguntas y poder hacerlas en los últimos minutitos que nos queden. Hablamos de toda la evolución que ha tenido la vinculación con el medio, los conceptos que han tenido la vinculación con el medio en el último tiempo, y desde esa perspectiva, preguntarles desde el punto de vista de los criterios de acreditación, entre los criterios de antes y después, ¿cuáles consideran? Yo sé que lo han mencionado, se han explayado, pero si pudieran resumir, ¿cuál es el gran desafío y el gran aporte, de alguna manera, que existe entre los criterios antiguos y los nuevos criterios? ¿Qué es lo que viene a cambiar en términos de la cultura de calidad que se quiere instalar? Eso por un lado. Y desde esa perspectiva, ya como en una segunda derivada, una segunda bajada, ¿cómo avanzamos a una evaluación que no sea con el foco en la acreditación, sino que una evaluación mucho más sistémica, ¿no? Un foco mucho más, una visión mucho más sistémica, una visión mucho más yéndonos al aseguramiento de la calidad como parte de la relación con el medio? Les dejo ahí si quieres, Catalina, y luego Andrea o... A ver, como todo en la vida, la instalación de una nueva función misional en una institución obviamente es un desafío impresionante. Y a nosotros lo que nos llamaba la atención al principio, con los primeros criterios de la CNA y con todo, bueno, las primeras conversaciones, quienes estamos trabajando hace años y obviamente también enfrentado a acreditaciones donde tú tienes que tener un relato, era la poca comprensión que todos tenían, incluyendo a la CNA, con respecto a lo que era vinculación con el medio. Yo creo que, y tomo palabras que dijo Andrea, que también se pueden asumir con respecto a el tema de vinculación con el medio. Cuando un sistema está recién empezando, tiene que ser muy estricto. Cuando yo les decía, lo triste de lo que nos pasa ahora es que tenemos que aprender a decir que no, porque uno podría decir, bueno, pero que la sigan haciendo, porque en realidad nosotros nos vamos a concentrar en los programas institucionales y los otros que sigan haciendo sus iniciativas, porque en el fondo, ¿cómo tú puedes instalar un sistema, cómo tú puedes instalar procesos si, habiendo obviamente no excesivos recursos, porque ninguna institución de educación superior se le cae la plata del bolsillo, es decir, hay que racionalizar, tú puedes instalar algo que es nuevo, es obviamente al principio estar en este lado del péndulo. ¿Qué es lo complicado? Y desde ahí se entiende de repente tantas como definiciones o restricciones, es que esto se ha hecho con muy poco conocimiento.
Entonces, perdimos o no, invertimos muchos años en entender qué es lo que querían que nosotros hiciéramos como instituciones de educación superior. Quienes estuvieron también al principio saben que el único texto emanado de la CNA era el de Enrique von Baer, ya que fue como la luz que nos iluminó un poco, que era muy bonito, tenía mucho sentido, pero que tampoco tenía una bajada muy práctica. Entonces, ha sido un recorrido largo para un entendimiento de nosotros, para un entendimiento de la CNA, donde además siguen habiendo conceptos, como yo decía antes, de referente. ¿Quieren con el referente frente a quién? ¿Dónde? Y la verdad es que eso ha hecho que ya la instalación de la vinculación con el medio, por ser algo nuevo y una función además que se le suma a la academia con todos los problemas de las horas, de los recursos y todo, ha sido un poquito más difícil por el hecho de que hemos tenido que ir construyendo y co-construyendo el conocimiento para poder llegar a hacer de esto una realidad e incluso nosotros mismos hacer el entendimiento. Y por eso, no es que quiera pasar el aviso, pero encuentro que la red de vinculación con el medio ha sido un gran aporte en este proceso, porque finalmente nos hemos juntado todos quienes estamos acá y hemos co-construido, hemos conversado, hemos compartido experiencias que a todos nos han servido, porque igual tampoco hay una fórmula. No, ni los criterios antiguos ni los de ahora te dan una fórmula. Ya no hay un check. A mí me dicen, bueno, pero ¿qué? Es que no, hay que analizarlo, hay que tener, la vinculación con el medio es criterio. Como decía la Andrea, también el tema de la extensión. A mí me encanta también escuchar a Bernasconi cuando dice, para mí la extensión es vinculación con el medio, es parte de la función misional que tuvieron las instituciones desde siempre. Entonces, se va avanzando. Los primeros criterios le dieron un lugar que no tenía vinculación con el medio en la acreditación ni en las instituciones. Estos otros están dando más definiciones, pero yo no sé si podría elegir un desafío. El desafío es la instalación y el posicionamiento del área. No sé si voy a hablar tanto como la Catalina en esta pregunta. No. Yo creo, sí, me surgieron varias ideas cuando escuchaba hablar a la Cata. Lo primero es como, si uno mira estrictamente, igual uno ya los tiene olvidado un poco, como ya está mirando, anda en modo acreditación septiembre de 2023, ya se le olvidan un poco cómo estaban los criterios antes. Pero si uno mira en estricto rigor esos criterios, uno puede ver que en realidad todo este énfasis en la medición de impacto y en la bidireccionalidad, que no se plasma solo en estos criterios nuevos, sino que venía desde atrás, no está efectivamente en los criterios en sí mismos. Si uno mira como el reglamento para la acreditación de instituciones de educación superior de la CNA, en ese documento normativo no está todo esto. Uno lo que hacía, que es lo que a mí me pasó en el caso cuando yo me hice cargo de vinculación con el medio la primera vez en una institución de educación superior, mi vicerrector académico me dijo, tome, léase a von Baer. Claro, y von Baer te habla de la bidireccionalidad, de esto de dar cuenta, de esta crisis de confianza. Entonces, efectivamente los criterios eran bastante más, entre comillas, procedimentales, como una lista de cotejo. ¿Tiene política o no tiene política? No importa cómo sea la política. ¿La tiene o no la tiene? Check. Y así en más. Yo creo que estos criterios lo que hacen es avanzar en el verdadero sentido, pero insisto, o sea, falta un ajuste todavía, falta que el péndulo se mueva para el otro lado. Pero sí estos criterios tienen el énfasis, por ejemplo, en que desde la política tú tomes prioridades. O sea, no te puedes hacer cargo de todos los problemas, como decía la Cata, de tus entornos, entonces prioriza, destina recursos para esos, y así sucesivamente. Eso yo creo que esa es como la bondad que yo le veo, el avance que yo le veo a estos criterios y estándares nuevos que entran a regir ahora respecto de los antiguos. Se me olvidó la otra pregunta, sí. Vale. Un poco lo que yo planteaba en mi presentación de los desafíos es como empezar a transitar, a dejar esta excesiva centralidad de la acreditación que uno mira finalmente, oye,
insisto, son caricaturas. Uno mira finalmente, chuta, le irá a gustar al par que yo le diga no sé qué cosa, o de repente te toca un par que para él la extensión no vale y va a mirar una institución regional que tiene un tremendo teatro. Entonces, ¿por qué no validarlo? Entonces, efectivamente, yo creo que el desafío ahí es empezar a atreverse a actuar más en consonancia y en consistencia interna y luego, y esa consistencia interna, demostrársela a la CNA. Ahora, eso pasa también, que lo hemos hablado varias veces en esta red, respecto de que nosotros podamos hacer un aporte a la formación de los pares evaluadores. Los pares evaluadores, en general, saben mucho más de docencia e investigación que de vinculación con el medio. O sea, porque además el sentido de la vinculación con el medio está en construcción. Si uno mira así como teóricamente qué es la vinculación con el medio, la vinculación con el medio viene a ser aquello que no es docencia y que no es investigación. Puta, entra todo. Y además tú haces vinculación con el medio a través de la docencia y a través de la investigación. Entonces, es complejo de definir ese sentido. Y desde esa perspectiva creo que falta que también la CNA nos aperture sus puertas como para nosotros. Bernasconi sí lo hizo, digamos, hay que hacer una baja operativa de eso, respecto de preguntarle a los expertos en vinculación. Los expertos, esta red. Perfecto, muchas gracias. Y en ese sentido, ¿cómo podemos avanzar? Porque tenemos la visión desde la CNA, ¿no es cierto?, de los cambios y cómo ha transitado el concepto y ha evolucionado de alguna manera y se ha complejizado el concepto de la vinculación con el medio y cómo se generan estas bajadas en las instituciones de educación superior. No obstante, ¿cómo avanzamos? ¿Cuál sería para ustedes, a su juicio, una ruta más sana para instalar una vinculación con el medio y ya no sea solo desde una mirada desde la acreditación, sino que ya mirándose más hacia nosotros mismos y hacia la autonomía los propios propósitos, ¿no?, que han, la parte misional, ¿no?, que tiene cada institución de educación superior? Bueno, yo ahí no fue lo que me tocó exponer, le tocó a la Andrea, pero yo coincido completamente con, y por eso sí, al menos rescaté a mi Paulo Freire, gran educador, que no solamente hizo un cambio en la vinculación con el medio, sino que también en la educación escolar y en la comunicación, de este énfasis que él daba sobre este entendimiento mutuo con quienes tú te vas a relacionar. Yo creo que efectivamente tiene que ver con el sentido de cómo cada institución le da un sentido a la vinculación con el medio y siempre antes de pasar a los criterios, antes de pasar en la conversación, cuando tú instalas esta función con los docentes, con las autoridades, primero pasas por el sentido. Pasas por para qué lo estamos haciendo, porque para mí los criterios, yo soy menos crítica de los criterios porque claro, son súper mejorables, pero desde los primeros criterios yo siento que ayudaron a instalar un área que no estaba. ¿Ya? Entonces, cualquier ayuda, porque al final tú podías decir, mira, ¿sabes qué? No lo digo yo, lo dice la ley. Lo tienen que hacer igual, más a las autoridades que a los docentes. Entonces, pero claro, pero tenemos como los dos desafíos. Por un lado, es como igual hay que instalar esta profesionalización para hacerlo bien y para realmente contribuir. Y por eso yo estoy de acuerdo en la focalización, incluso en la profesionalización. Sí creo que se está volviendo muy burocrático, sí. Y yo creo que el equilibrio todavía nosotros no lo descubrimos. Porque en el fondo, por un lado, yo ayer, justamente anoche, es decir, ayer en la tarde tenía una conversación con una directora de enfermería que me decía, nosotros hacemos un aporte gigante, pero en un curso de 150, con miles de sedes como tenemos nosotros, cada estudiante hace un proyecto. ¿Cómo sistematizo eso? Es que no quiero que el aporte se deje de mostrar, pero ¿cómo puedo sistematizar eso? Que la plataforma no me lo permite. Yo le dije, no es la plataforma la que no te lo permite. Es cómo vas a sistematizar para una sola asignatura 150 experiencias. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le dije yo, porque en el fondo al final tú devuelves. ¿Cómo se te ocurre a ti que tú eres la dueña de la vinculación que estás haciendo? Lo podemos hacer. Entonces, lo que decía Andrea antes, todavía estamos en tantos procesos de construcción
y en este proceso de construcción, cómo encontramos este equilibrio. Un equilibrio que yo encuentro que no nos podemos ir solo en la onda hippie, hacia ahí el sentido de la vinculación, y seamos todos felices, pero tampoco nos podemos ir al otro lado porque también lo que pasa es que la gente le empieza a perder el sentido de la vinculación con tanta ficha, tanta plataforma, tanta encuesta, es como, ay, no, qué lata. Y además no tengo tiempo para poder hacerlo. Entonces, yo creo que la palabra es equilibrio, pero si tú me preguntáis, yo creo que todavía no lo tenemos resuelto. Es decir, estamos transitando hacia eso. El péndulo de la Andrea se queda al medio. Y yo agregar ahí a lo que dice la Cata, el ejemplo de la profe de enfermería. En ese ejemplo, yo le habría dicho a esa profe que a mí no me interesa que me sistematicen los 150 proyectos, porque en el fondo no tienes que medir todo. Lo que a ti debiera importante como profesora, que tienes, me imagino que tiene la capacidad de incidir o de estar supervisando esos 150 proyectos, es que se dé un trato respetuoso con las comunidades, es que el estudiante no se manda algún condoro, por decirlo súper en chileno, pero no necesito que me lo sistematice todo, porque no necesito mostrarle todo a la CNA, porque uno sistematiza, convengamos, en que para mostrarle que hubo 150 proyectos y los 150 están dentro de la plataforma. Entonces, es como, de verdad, tratar de acudir al sentido común del asunto. Probablemente lo que yo quiero sistematizar son aquellas iniciativas que yo hago, valga la redundancia, sistemáticamente, en que yo a nivel tal vez corporativo, si se quiere, o a nivel de varias escuelas o facultades, puse mis fichas, efectivamente eso lo quiero tener muy bien medido, muy bien mostrado y hacer una trazabilidad. Pero si son proyectos chiquititos, no porque no los pueda meter a la plataforma, no van a ser importantes. Lo importante es efectivamente medir que esa interacción sea de calidad, que esa interacción sea respetuosa, que la comunidad reciba un buen trato, que el estudiante aprenda habilidades que aporte a la formación integral del estudiante el haberse relacionado con las comunidades. Entonces, como yo creo que el llamado es un poco al sentido común de no hacer todas las cosas que te dice la CNA o de no medir todo, porque no todo es medible. Yo me acuerdo de la que ya no es vicerrectora de vinculación con el medio de la USACH, la Karina Arias, que ella decía, la USACH es muy grande, obviamente, y la USACH puede darse un poquito este lujo. La USACH es una institución de 7 años y lo que haga en vinculación no va a afectar tanto la acreditación de 7 años. Entonces la USACH podía darse ciertos lujos. Y ella decía que en el fondo la vicerrectoría de vinculación con el medio era una linterna que iluminaba aquellas cosas que eran iluminables, que eran sistematizables, pero había miles de iniciativas que escapaban al control de la vicerrectoría de vinculación con el medio. Yo creo que esa es la realidad de muchas instituciones y no tenemos que correr en círculos porque no podemos hacer actividades, ¿cachai? Y para eso estará el profe que estará supervisando. Sí, ahí se genera. Sí, me dicen que hay preguntas. Perfecto. Vamos a hacer solamente una pequeña reflexión, porque hablamos en el fondo de priorizar, focalizar, para poder gestionar la vinculación con el medio de una manera mucho más concreta. No obstante, cómo gestionamos y resguardamos esta diversidad académica que es tan enriquecedora para las instituciones de educación superior. Eso es un punto, y lo otro es y cómo avanzamos, cómo ven ustedes el área de la vinculación con el medio y los criterios, la bajada de los criterios, en la formación virtual que ha tomado tanto impulso posterior a la pandemia. Sí, son 2 preguntas. Y ahí nos vamos a las preguntas. En el fondo, cómo gestionamos la diversidad académica a partir porque tenemos que priorizar mucho. ¿Cómo en el fondo Es que es un resguardamos? poco como retomando la respuesta anterior, ¿no? Como
las unidades académicas tienen que vincularse igual. Pero no todo lo que hacen las unidades académicas yo lo voy a mostrar como el grueso o lo fuerte de mi quehacer en vinculación con el medio, porque no podría mostrarlo todo, sobre todo en instituciones más grandes. Entonces ahí podríamos decir que recoge mucho más fuerza una buena planificación estratégica en términos de poder pesquisar las necesidades claves de cada unidad académica, por así decirlo, como para poder... Yo por eso hablo de la transversalidad y de los distintos mecanismos. Y depende de las instituciones, pero creo que efectivamente el establecer, bueno, los entornos relevantes y los programas te permite, por sobre todo, focalizar el aporte externo que tú vas a hacer, ¿ya? Pero sí, efectivamente, cuando tú pones a la vinculación con el medio como parte de la función académica, hay una mirada interna en la cual efectivamente puede que eso no lo vayas a mostrar como decía Andrea, aun cuando, y mi problema con respecto, de hecho, en la conversación que yo tenía ayer, es cómo tú, cuando también estableces que solamente cuando tú lo muestras o cuando aparece frente a la CNA tiene valor, la gente empieza a decir, bueno, pero es que ¿por qué no lo puedo mostrar? Yo también lo quiero mostrar. Y yo creo que ahí hay que nuevamente ir hacia el equilibrio, donde sí es importante poder mostrar lo que están haciendo. Y no solamente, a mí me encantan las memorias. Yo no solamente pienso en la CNA, sino que pienso en cómo rescatar esta experiencia que además salió, no lo puse acá porque tuve que sacar muchas slides que tenía, pero del rescatar las buenas prácticas. ¿Ya? Cuando yo pienso en la sistematización, no la pienso en función solamente de mostrarle a la CNA, sino que, y eso también me gusta que salieron las nuevas orientaciones, de cómo tú compartes buenas prácticas, pero además compartes eso lindo que se está haciendo. Porque cada una de las cosas que se hace tienen un valor. Por eso yo decía antes, es una pena cuando hoy en día uno tiene que aprender a decir que no. Porque para cada persona tiene un sentido. Entonces, a lo que me refiero con respecto a la diversidad es que, pues, dependiendo los programas que tengas, dependiendo la amplitud que tengan esos programas, claro, muchas carreras pueden integrarse a los programas y puedes hacer que la transversalidad se dé a través de los programas. Y eso yo siento que se da mucho más cuando uno hace el bottom down, ya que en el fondo es como ya, todas las carreras, todas entran con estas asignaturas, y ahí veamos qué es lo que podemos hacer. Que te soluciona un problema de la transversalidad, pero no necesariamente de la pertinencia de tu oferta disciplinar. Entonces, cuando tiene que ver con las decisiones, yo voy a hacer muchos programas o voy a hacer programas muy amplios, caben todos. Y si no, seguir teniendo el mecanismo de las iniciativas, porque acá, cuando uno vuelve al sentido, acá lo importante es que cada carrera, en todas sus modalidades, pueda ofrecerle al estudiante la oportunidad de tener una formación contextualizada en alguna de sus áreas. Que estas tributen a los programas institucionales o no. Mostramos los programas institucionales, mostramos la iniciativa, son decisiones de cada una de las instituciones. Pero lo que sí, esto tiene que ver con la función de vinculación, es función académica, tanto como tomar pruebas. La función académica es que los estudiantes vivan esta experiencia. Entonces, no depende de a quién le van a tributar o si se va. Es que tú lo tienes que hacer. Y dependiendo de a quién tribute, si es programa o iniciativa. A mí me gustaría complementar la respuesta de la Cata, porque me acordaba, yo conozco la política de vinculación de la Santo Tomás. Y ellos tienen en el fondo como entornos relevantes, creo que se llaman entornos relevantes, tienen a grupos etarios, por ejemplo el adulto mayor. Entonces a mí me parece que esa es una muy buena solución, el tomar un grupo etario al cual tú puedes impactar positivamente desde distintas disciplinas académicas. Eso por una parte. Y por otra parte, y aquí quiero citar a otro colega, un colega pero de aseguramiento de la calidad, que él siempre mencionaba la libertad de las unidades académicas debe existir en términos de la vinculación con el medio. Distinto es que tú además agregues una suerte de buque insignia
de la institución propiamente tal, y ahí coexisten finalmente. Coexiste esta mirada muy centralizada de la vinculación, donde tú te haces cargo, y ojalá un programa muy, muy robusto de vinculación con el medio, pero ello no implica que en las unidades académicas coexistan otras iniciativas más pequeñitas. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias. Queremos ahora hacer algunas preguntas que han mencionado en el chat. Me dicen, pero el tema de los recursos. Nos pasa mucho que para hacer vinculación con el medio hay que dejar de hacer docencia o investigación, lo que se traduce en costos de reemplazo en la unidad. En muchas unidades académicas es un costo altísimo. ¿Cómo lo hacen ustedes en sus instituciones? A ver, yo cuando hice mi presentación dije que hay muy pocas instituciones que lo tienen resuelto, ¿ya? Porque en el fondo estamos claros que eso es, el costo de eso es altísimo. Es una nueva función que hoy en día, a partir de esta profesionalización, se está dando cuenta que esta nueva función requiere tener más horas, porque antes se hacía vinculación con el medio y nadie alegaba porque no tenía horas, porque antes no tenían que sistematizar, no tenían que evaluar. Hoy en día la profesionalización te lleva también a otro estado de necesidad y de esfuerzo para llevar a cabo las actividades. Pero, ¿cómo lo pueden hacer? Primero, es como dejar en evidencia frente a las personas que en la institución toman decisiones, y esto es muy importante, y si no se avanza en eso, es muy difícil hacer. Ya, sobre todo en el caso de instituciones como técnico profesional, donde la mayoría de los profesores son tratados por hora, lo cual le pone una mucho mayor dificultad. No hay es decir, hay convenios académicos, pero no tienen media jornada, entonces de repente los profes de media jornada, jornada completa, roban horas de otros lados para poder hacerlo, cuando tú tienes profesores por hora, no. Entonces, lo primero es eso, es que las autoridades lo vean y entiendan y valoren el hecho de que el aporte que están haciendo en vinculación con el medio también tiene que darse el espacio para que lo puedan. A mí me gustaría complementar lo que dice la Cata, porque en el fondo tú te enfocaste más bien en como en los recursos humanos, Cata, ¿cierto? Como en los recursos docentes, pero en términos de recursos, como de recursos para ejecutar actividades, yo creo que es súper importante que las instituciones tomen en consideración que la vinculación, como es una función transversal a las otras dos, en el caso de las universidades, o transversal a la innovación y la docencia en el caso del IPI-CFT, que en el fondo es a través de la docencia y es a través de la investigación que tú puedes ejecutar acciones o que tú le puedes poner un componente de vinculación. Qué sé yo, a una asignatura tú le puedes poner un componente vinculado, a una investigación le puedes poner este componente de participación de actores no académicos durante todas las fases del proceso investigativo, por ejemplo. Entonces creo yo que si eso está formalizado, si está formalizado en una asignatura, si está como requisito básico que una investigación tiene que tener un componente de vinculación, los recursos creo yo que es más fácil de asegurarse, porque en el fondo tú pones el estándar mínimo de que una asignatura que tiene formalizadamente docencia vinculada va a tener recursos, por ejemplo, para ir a terreno. Entonces, desde esa perspectiva creo yo que podría un poco evitarse esto de que finalmente la vinculación con el medio es lo primero que cortan, convengamos, cuando hay crisis financiera en las instituciones. En el año pandemia que estábamos todos vueltos locos de chuta, ¿de dónde sacamos plata? Lo primero que se cortó fue la vinculación con el medio. Entonces, mirarlo más bien asociado a docencia e investigación creo que puede ser un camino. Y para complementar de una de las preguntas que ninguna de las dos la tomó, porque no es fácil, que es el tema online. Yo creo que efectivamente uno lo piensa y dice, wow, medio desafío, pero no se acuerda que uno estuvo 2 años online. Y que en esos 2 años online hizo muchas cosas también. Obviamente nos llenamos de webinar, uno ya cuesta ver un webinar porque los ojos te quedan cuadrados, bueno, no había nada más que hacer que ver los webinars además porque estábamos encerrados. Pero también salieron propuestas muy lindas de trabajo. Los jardines infantiles, ponte tú online,
la atención el acompañamiento o la atención también de personas mayores online. Es decir, yo creo que de repente uno se complica un poco más con el tema online porque nuevamente de repente como que no vemos el sentido. Y mi sentido es que el estudiante que está estudiando online pueda poner en práctica también los conocimientos, las competencias que tiene y pueda buscar un sector a quien aportar. Y hoy en día ya la gente incorporó la teleconsulta, el psicólogo, incorporó muchas cosas que son online. Entonces, yo creo que hay que hacer el mismo ejercicio que uno hace a nivel presencial, solamente que en otro. Es decir, es como cuáles son las competencias que tienen los estudiantes, cuáles yo debería reforzar y dónde puedo ubicar. Bueno, obviamente cuando uno tiene estos entornos relevantes y todos los grupos de interés, alianzas, socios comunitarios en el fondo con mayor permanencia y con relaciones más fortalecidas, ir y levantar. ¿Qué es lo que necesitan? Hay mucha gente que ya ni siquiera está dispuesta a moverse de su casa. Entonces, en el fondo, qué es lo que necesitan y ver cómo podemos armar un proyecto en esto, que es lo mismo. Hay muchas cosas que pueden llegar a nivel de propuesta también, que no se pueden implementar, pero se las pueden pasar a gente o que no es online, o a gente en pregrado, lo que pasa en los magísteres, en los vespertinos. Es el mismo desafío. Pero ya tuvimos la experiencia y creo que hay que capitalizar, de repente se nos olvidó. Yo agregar a lo que dice la Cata respecto, por ejemplo, de aquellas instituciones que son 100% online o que tienen mucho porcentaje de su oferta académica online, que yo he visto que a veces como que fuerzan a tratar de hacerse cargo de algún territorio. La ley no dice que tengan que hacerse cargo de algún territorio. La CNA no dice, lo mostramos, la CNA no nos habla de territorio. Yo creo que no es necesario forzarlo. A lo mejor una institución de educación superior que tiene mucha oferta académica online puede hacerse cargo de un sector productivo, que no puede estar situado en un territorio que no tenga características territoriales, pero en el fondo la focalización, quiero decir, no siempre va a ser territorial. Puede ser como por áreas, por ámbitos productivos, etcétera. Clarísima. Seguimos con las preguntas del chat, que dice Felipe: en el contexto del levantamiento de procesos, ¿cuáles son los procesos transversales de vinculación con el medio que han podido identificar? Bueno, yo mostré un poco rápidamente cuáles eran los procesos que... es decir, como, bueno, los ejes a partir de los cuales salen los procesos. Para mí la planificación es vital. Es vital porque también te soluciona muchos problemas. El mismo problema de los recursos, como dice cuando uno planifica y hace docencia vinculada, uno puede, obviamente, apalancar recursos que tiene la asignatura para poder hacer este trabajo en la comunidad. Siempre igual se necesitan un poco más de recursos, pero que yo creo que eso también se puede ir regularizando en la medida en que uno pueda ir cuantificando también eso. Pero la planificación, los planes de vinculación con el medio de las sedes, de las carreras, de las facultades, yo creo que son vitales. Vitales como para poder empezar. Yo lo puse en mi presentación. La vinculación con el medio, sobre todo si uno entiende que tiene que formar parte del currículum, tú no puedes implementar, la tienes que planificar. Lo otro dentro de los procesos, que lamentablemente, a pesar del romanticismo de la Andrea, te tengo que recordar que Bernasconi la sistematización no la ha dejado de lado en ninguna de sus intervenciones. Lamentablemente, y yo sé que va en contra, y acá estamos en el equilibrio entre el sentido, la profesionalización o los criterios de acreditación, pero saben que también la sistematización en plataforma y todo, yo creo que la sistematización es el primer, y lo puse ahí con el tema de la mejora continua, es el primer escalón o el segundo después de la ejecución para la construcción del conocimiento. Lo que tú no planificas, no sistematizas, no proyectas, ¿cómo vas a construir conocimiento? ¿Cómo vas a levantar problemáticas, debilidades, hallazgos que te permitan a la mejora continua
si tú no tienes un proceso ordenado de sistematización. Entonces, cuando es engorroso, sí, pero que antes no había, antes no teníamos el objetivo de tener que llegar a un punto de mejora continua. Antes teníamos que hacer la actividad y eso era lo importante y ojalá llegara gente, pero hoy en día cuando tu objetivo es la mejora continua, yo ni siquiera estoy pensando en la acreditación. Yo lo que estoy pensando es cómo recojo la información para que efectivamente esa información sea fuente de conocimiento para el uso de resultados y la mejora. Te voy a responder a mi amiga Catalina. Vamos a poner a pelear en público. No, tal vez me expresé mal. Lo que yo digo, o sea, voy a volver al ejemplo de los 150 proyectos de enfermería. Lo que yo digo no es que no haya que sistematizar, pero lo que yo digo es que no podemos perder el foco de ingresar esos 150 proyectitos, lo digo así y no de manera peyorativa, es en el fondo, es un proyecto que nació y murió con un estudiante, ¿cierto? Lo que yo quiero, bueno, ya, lo que yo quiero es sistematizar la experiencia completa de enfermería. Enfermería tiene una instancia en que sus estudiantes hacen proyectos con la comunidad. La sistematizo. Eso por una parte. Por otra parte, yo quiero también recalcar que no es que esté en contra de la centralidad de las plataformas de vinculación con el medio. Yo creo que son centrales, pero no son únicas. Hay que complementar la información que contiene una plataforma con realización, a mi juicio, de instancias más cualitativas, si tú lo quieres, porque las plataformas finalmente te entregan el dato cuanti, pero sin mayor profundidad de la riqueza. ¿Qué pasó en el intertanto? ¿Qué aprendieron los estudiantes? Eso no lo plasma en una plataforma. Yo a veces he escuchado algunas propuestas de negocios que dicen, ¿usted con esta plataforma se va a ahorrar el analista de vinculación con el medio? No, no, salgan de ahí. No, y eso, bueno, yo creo que de verdad que nos ha iluminado nuestro nuevo presidente de la CNA, porque si bien él recoge este tema de la sistematización y de la evidencia de las actividades, también habla mucho de estudios de caso, lo cual también es muy importante y salen en las orientaciones, pero él lo ha dicho también públicamente. Él habla, esto se puede mostrar a través de un estudio de caso. Y yo creo que lo cual y lo cuanti, el equilibrio entre los dos es muy importante, porque los números de la plataforma te van a dar de repente ciertos porcentajes, pero ¿quién te va a decir, pero el testimonio, cómo tú vas a identificar cuáles son las debilidades en la formación que tienen los estudiantes? No te lo dan los porcentajes. Entonces habla. En ese sentido yo, bueno, no lo dije porque me acabo de acordar que me salté esa lámina, pero como nosotros durante mucho tiempo hemos renegado con esto de las listas de asistencia, más que de las listas de asistencia del número de beneficiarios, así como uno, no, eso no es... Pero ¿cómo no va a ser importante la cantidad de personas a las cuales tú llegas si tú por otra parte constatas que eso está eso está teniendo calidad? Por supuesto que es importante si impactaste a 100 o impactaste a 1000. Entonces, como poner todo siempre en una perspectiva como de calidad, cómo demuestro que lo hago bien y que también abarco más. Y en ese sentido es importante también como la trazabilidad. No es el número por el número, es cuánto incrementé. Muchísimas gracias. Ahora queremos darle espacio a las preguntas del público presencial. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? ¿Por allí? Hola, buenos días. Gracias por la presentación, muy buena, muy ilustradora. Quería ver cómo la relación entre vinculación con el medio e investigación. Nosotros estamos con ese desafío y siento que dentro de la CNA hay cierta armonía como entre las dos áreas, pero creo que cuando se meten como otros actores, por ejemplo, la agencia, la NIT, y por ejemplo los rankings que hablan mucho de producción científica, está como muy presente como cuando uno lo ve y ve los números y todo, como muy extractivista, así como muy va al territorio y le piden que publiquen, no sé, en papers que están indexados, que no se pueden volver a utilizar, que ni siquiera el autor puede volver a recurrir a ellos, que hay que tener, o sea, son un montón de desafíos y como que planteo como para ver si nos pueden ilustrar un poco, ver ese desafío de cómo a nosotros que nos piden una relación sistemática, permanente con el medio, cómo compatibilizamos, dónde ponemos el alto también a todo esto, como esta producción científica, como muy como de números, de resultados, y que nosotros tenemos al docente por un lado, tienes que hacer vinculación, y le dice, no, pero tienes que publicar en paper que no los puede leer nadie. Entonces, ¿cómo ven ese desafío, ese debate? ¿Cómo podemos avanzar? Creo que algo que está como ahora
como al nivel de excelencia de lo que viene, entonces creo que es como de desafío futuro, ¿cómo lo ven? A ver, yo nuevamente insisto, estamos en una etapa de co-construcción y de, en algunos casos, poco entendimiento con respecto a las expectativas que se tienen cuando vinculan, valga la vinculación con el medio, con investigación. Entonces, cuando a mí me tocó hacer una acreditación institucional y esa acreditación institucional iba a investigación. Entonces era como, bueno, pero si claro, el capítulo de investigación me decía, tiene toda la información, ¿para qué vas a hablar tú de la vinculación de la investigación en tu capítulo? Porque, y ahí yo les explicaba, es decir, no, quiero volver a dar otro antecedente más. Cuando uno piensa en la vinculación de la academia, uno hace una vinculación, hace docencia contextualizada, hace aprendizaje en contextos reales y todo, para fortalecer la academia, no por la vinculación en sí mismo, ¿ya? Para contribuir al perfil de egreso, para hacer que los estudiantes tengan un desarrollo más integral, no solamente que aprendan de la disciplina, sino que también de las comunidades donde ellos se van a insertar, una serie de cosas. Por lo tanto, el tener asignaturas con docencia vinculada, contextualizada, aporta a ciertos aspectos de la formación del estudiante. Para la investigación es lo mismo. La investigación tiene, y por otro lado, y la docencia tiene porcentaje de retención, tiene unos indicadores que son bien como claritos y lo mismo que tiene investigación. Entonces ahí lo que uno se pregunta, y también depende del proyecto de cada institución, es ¿en qué le sirve a la investigación vincularse? ¿En qué gana la investigación en vincular? Yo en la institución anterior tuve hartas reflexiones con los mismos investigadores, con algunos, todos reflexiones sobre esto, y la verdad es que logramos entender después de mucho que la investigación se potencia cuando se vincula. La investigación, entonces, los centros están en la articulación que hace la investigación para potenciarse con sus pares. De hecho, las nuevas orientaciones, yo no alcancé, me pidieron que viera investigación, pero ya a las 12. Pero las nuevas orientaciones incluso hablan sobre la participación, lo ponen muy ejemplo, la participación en comités, en membresías, en cosas así, pero si uno lo lleva más a la profundidad, dice ya, yo acá tengo un proyecto de investigación y me voy a vincular con Harvard o con cualquiera, o con una universidad en Perú, da lo mismo. Yo tengo ciertas capacidades, ellos tienen otras capacidades. Y al juntar esas capacidades nos potenciamos. Yo tengo infraestructura, ellos tienen laboratorios que yo no tengo. Al juntar esas capacidades nos potenciamos. La articulación en investigación potencia las actividades. Y ahí lo que tú tienes que mirar es decir, ya, los convenios que tú tienes o con quienes tú trabajas, los proyectos colaborativos, ¿cómo te ayudan a potenciar tu propia actividad de investigación? Que no tienen nada que ver con los indicadores, ya se me olvidó, métricos, que uno tiene que dar cuenta en investigación. Y lo otro que también uno puede mirar es cuál es el aporte concreto que yo, a partir de una investigación, que puede ser un paper y todo, si eso no lo invalida, yo estoy entregando a la comunidad de manera directa. Es decir, el estudiar el ADN del ratón en 10 años más puede que nos cure el Alzheimer. Ahora no. Pero hay muchas investigaciones que tienen un aporte directo a nivel productivo, a nivel social, a nivel medioambiental, metodologías, mejoras en proyectos y todo, que tú puedes contribuir a la comunidad. Entonces, tú no tienes que cambiar cómo haces investigación, tienes que mirar tu vinculación como investigación y a eso sacarlo a la luz. Porque probablemente el investigador te va a decir, yo no tengo tiempo para hacer vinculación. Y tú le puedes decir, ¿sabes qué? Tú haces vinculación. Lo que pasa es que no lo demuestras, pero tú te vinculas, tú tienes redes, participas en redes, tienes proyectos colaborativos, entonces
creo que no le vas a cambiar la función del investigador, sino que trata de sacar a la luz cómo ellos se vinculan. Yo agregaría ahí, mira, a mí siempre me gusta como reflexionar en torno a la vinculación, valga la redundancia, entre vinculación e investigación, como mirando el proceso investigativo en fases. Entonces uno podría pensar que una primera fase y muy deseable es que la investigación atienda a problemas reales de las personas. Ahí ya nace una investigación vinculada. Hay otra perspectiva, que participen actores no académicos del proceso de investigación, es decir, que los sujetos que son investigados no sean tratados como objetos, sino como sujetos de derecho. ¿Cachai? Esa es como otra mirada que puede tener. Y hacia el final, digamos, de la curva de la investigación, podría ser el hecho de que tú devuelvas esos resultados a la comunidad. No a través del paper que está escrito en un lenguaje académico, sino a través de la traducción al lenguaje ciudadano de ese paper o de los resultados de esa investigación. Entonces yo creo que uno puede mirar los procesos investigativos desde distintas perspectivas y vincularlos, valga la redundancia, con la vinculación con el medio desde esas distintas perspectivas. Hay varias, también estamos como en una fase de acople, o de ajuste más bien, en el sentido de que muchas veces se dice que ¿cómo se llama? La transferencia de conocimiento no sería vinculación con el medio. Pero yo creo que si efectivamente lo llevas a un lenguaje ciudadano y transfieres conocimiento a la comunidad en general, estás haciendo vinculación con el medio desde los resultados de la investigación. Entonces vemos que hay distintos momentos para establecer este relacionamiento entre ambas funciones de la educación superior. Yo creo que, perdón, ahí la Andrea tocó un punto para otra charla, pero que tiene que ver con el dolor que hoy en día uno le puede producir el decir, sabes que esto no es que no sea vinculación con el medio, es que no entra hoy en día dentro del orden que estamos haciendo en la casa. Y sí, uno tiene que, porque me dicen, pero ¿por qué egresado? Porque egresados tiene otra dirección. ¿Por qué comunicación institucional? Si yo también colaboraba con la comunidad, me llamaban y habían fenómenos, habían problemas, y yo desde mi expertise ayudaba a eso, es porque, y ahí retomo nuevamente a Bernasconi cuando él decía, la bidireccionalidad es buena, pero no es necesaria en todos los casos. Porque algo no sea bidireccional, no es vinculación con él. Lo que pasa es que en los procesos de instalación y de profesionalización que estamos viviendo, nuevamente los recursos son escasos, todos, nuestras direcciones, la gente y todo, y uno tiene que focalizar, ordenar la casa, y probablemente cuando eso ya pase a estar institucionalizado, lo tengamos programas de asignaturas con el check de vinculación o con de docencia vinculada más bien, y ya lo tengamos institucionalizado, parte del quehacer. Ahí entra el péndulo de la Andrea, que en el fondo uno va a poder relajar un poco más y decir, vengan, porque ya tenemos la base lista, empecemos a potenciar otras cosas. Y volviendo al tema de la investigación, creo que esta transferencia de conocimiento a la comunidad, incluso hoy en día, están dadas en las bases de muchos proyectos de investigación. Bueno, dado el tiempo, en virtud del tiempo, vamos a tener que dejar hasta aquí nomás esta enriquecedora conversación, porque la verdad es que está bastante entretenido, ¿no? Y quedan 1000 preguntas todavía, pero ya estamos en el horario, así que vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Desde ya les agradezco las exposiciones, las conversaciones tremendamente valiosas. Creo que todos nos quedamos con algún tipo de alguna reflexión, ¿no? Y bueno, esperemos que esta sea el primer encuentro presencial de la red de vinculación con el medio, de muchos que se vienen. Muchas gracias. Agradecemos a las dos por sus excelentes ponencias y a nuestra directora de aseguramiento de la calidad. Damos término a esta primera parte agradeciendo también a quienes se conectaron y participaron a través del canal de YouTube.